habíamos hablado en la clase anterior de cierta irreductibilidad entre digamos, un tipo de validez y otro tipo de validez. Por lo tanto, de algo así como más de un tipo en principio de validez, en el sentido de que habíamos visto que de conocimientos, y esto hasta ahí sí creo que se entendió, hay cosas ulteriores que no es que no se hayan entendido, sí se han entendido también, pero quizá necesitan un cierto rodaje, ¿no? Pero hasta ahí sí creo que se entendió, es decir, de conocimientos nunca se sigue unívocamente una decisión, de conocimientos nunca se sigue unívocamente una decisión, aquello de que si viene el coche a gran velocidad y yo me aparto, etcétera, no es simplemente una consecuencia de que venga el coche a gran velocidad, sino que además hace falta que ya en las premisas haya, por ejemplo, el que de momento todavía no quiero suicidarme o ponerlo de esa manera, etcétera, todo aquello, ¿no? Bueno, que de conocimientos nunca se sigue unívocamente una decisión, que por lo tanto, eso que llamamos la decisión, o sea, la validez, pero validez en el sentido de ejecutividad, o sea, validez práctica, digamos así, ¿no? Validez en el sentido de ejecutividad. No es irreductible a conocimientos, no es reductible a conocimientos, que hay una esfera de la decisión que es irreduciblemente de la decisión, no del conocimiento. De entrada, independientemente de cómo se gestione esa esfera, en todo caso, no se sigue de conocimientos, no se sigue de conocimientos. O sea, no hay una inferencia lógica, ¿vale? De conocimientos, por muy exhaustivos que sean, a una decisión, de esa manera unívocamente determinada. No hay una inferencia válida de conocimientos a decisión, por lo tanto el ámbito de decisión es efectivamente un ámbito distinto, y por lo tanto pues nos la sabemos con dos ámbitos, ¿no? Con dos ámbitos. Si queréis algo así como con dos cuestiones de validez, ¿no? Dos cuestiones de validez. Por una parte hay qué es lo que se constata, y ahí es donde da todo aquello de que si caigo de la higuera, que me estaba soñando, que si me despierto, que veníamos hablando en las semanas anteriores a la última, ¿no? En los días anteriores al último. Por una lado hay la cuestión de qué es lo que se constata, qué es lo que se conoce, o sea, qué es lo que tiene validez cognoscitiva, por lo tanto. Y por otro lado hay la cuestión de cuál es mi regla de conducta, ¿no? ¿Cuál es mi regla de conducta? Mi regla de conducta, veríamos, no se sigue de conocimientos. Lo que sí ocurre, naturalmente, veíamos, es que la misma regla de conducta mía puede dar lugar a comportamientos observables diferentes según cuál sea la situación de conocimiento que se da, ¿no? Es aquello de yo no he cambiado mi decisión, o sea, mi regla de conducta, por el hecho de que a lo mejor un día, cuando vengo para aquí a llegar, en vez de ponerme a la clase me dé la vuelta y me vaya, no he cambiado. Lo único que pasa es que, pues por ejemplo, he encontrado esto rodeado militarmente de señores con metralletas, ¿no? Y entonces, pues bueno, es que ya hoy mismo tampoco mi decisión cuando venía para aquí era entrar aún en el caso de que me encontrase esto rodeado de señores con metralletas, ¿no? Por lo tanto, lo que ha cambiado no es mi decisión, sino la situación cognoscitivamente observable, y entonces, con la misma decisión mía, a una diferente situación cognoscitiva observable, pues una diferente. Por eso a la decisión mía le llamo regla o norma de conducta. No porque la tenga pensada como una norma, no porque la tenga formulada expresamente o conscientemente como una norma, no por eso, sino simplemente porque siendo la misma
mi actitud y decisión siendo la misma, sin embargo puede dar lugar a actuaciones materiales diferentes según cuál sea la situación materialmente dada también diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Aquellos de vosotros que estén un poquito falta familiarizados con la teoría de conjuntos, pues pueden expresarlo de la siguiente manera. Lo que es propiamente la decisión, la actitud mía, y por eso precisamente le llamo regla o le llamo máxima, ¿no? Lo que es la actitud mía es lo que es la actitud mía, lo que es la decisión propiamente dicha es una función. No hace falta que lo expreséis así, pero puede ayudar a aquellos que estén, aunque solo sea un poquito familiares, supongo que casi todos, ¿no?, con esta manera de hablar, ¿no? Que la decisión propiamente es una función, una determinada función del conjunto de las posibles situaciones con las que puedo encontrarme, o sea, de las posibles situaciones cognitivamente dadas, del conjunto de las posibles situaciones con las que puedo encontrarme, en una función de ese conjunto, en el conjunto de las posibles conductas materiales, ¿no? Es decir, que si me encuentro esto cuando vengo en las condiciones normales en las que de hecho no me he encontrado hoy y nos encontramos todos los días, pues a eso corresponde el que en cambio, si me encuentro rodeado de señores con metralletas, a eso corresponde el que me doy la vuelta y me vuelvo a mi casa o a donde sea, ¿no? Es decir, eso es lo que tenemos por función del conjunto de las situaciones con las que puedo encontrarme en el conjunto de las posibles actuaciones materiales mías. Función de un conjunto en otro quiere decir que a un elemento del primer conjunto corresponde uno y solo uno del segundo, ¿no? Esto es así, ¿no? A un elemento del primer conjunto corresponde uno y solo uno del segundo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues la decisión es una cosa de este tipo, una función del conjunto de las situaciones con las que puedo encontrarme en el conjunto de las posibles conductas materiales mías, ¿no? No hace falta que lo digáis así, pero supongo que puede ayudar, ¿no? Sobre todo puede ayudar a entender por qué le llamamos regla, o sea, por qué le llama máxima, porque no es una actuación puntual, por definición, sino que se entiende que con la misma decisión o con la misma resolución mía, si la situación fuese otra, haría otra cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una función de lo uno en lo otro. Función quiere decir eso, que a un elemento del primer conjunto corresponde uno y solo uno del segundo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto puede ayudar a entender por qué le llamamos regla, o por qué le llamamos, Kant le llama máxima. Naturalmente, lo que Kant no podría haber dicho es lo de la función y los conjuntos, porque no se había inventado una teoría de conjuntos. Es decir, si Kant dispusiese de la teoría de conjuntos como recurso lingüístico, pues probablemente lo hubiera dicho así. Es obvio que no lo dijo así, claro, simplemente. Es obvio que no lo dijo así, ¿no? Pero no lo dijo así, pero es eso. Es eso. Bien, entonces, bueno, ahora sería una cosa, definido así de esta manera, o sea, la decisión es no determinable desde el conocimiento, o sea, vamos a ver, hemos establecido esta definición de decisión, si habéis seguido el proceso, os habéis dado cuenta de ello, hemos establecido esta definición de decisión, precisamente buscando qué es lo que hay que no sea reducible a conocimiento, ¿no? Buscando qué es lo que hay que no sea reducible a conocimiento. Es decir, qué es lo que le falta al hecho de que venga el coche a gran velocidad, ¿no? ¿Qué es lo que a eso le falta para que esté ya determinado el que yo me aparte, ¿no? Bueno, le falta esa actitud que yo en ese momento tengo de todavía seguir viviendo, ¿no? Todavía seguir viviendo o por lo menos no acabar mi vida de esa manera, precisamente, ¿no? ¿De acuerdo? Lo digo así porque sé todavía seguir viviendo, o sea, nadie, es imposible completamente, y esto es una ilustración más de que siempre lo que hay es una regla, una función de un conjunto en otro, y no una decisión absoluta y puntual, ¿no?
porque tampoco nadie tiene la decisión absoluta de seguir viviendo, ni siquiera eso es absoluto. No solamente no es absoluto mi decisión de venir a dar clase a las 8 de la mañana, porque me he dicho que desde el día de que se diesen determinadas condiciones, lo que pasa es que no se explicitan, no las explito porque las considero obvias, no solamente no es absoluto venir a clase, sino que tampoco es absoluto el seguir viviendo, ¿de acuerdo? O sea, no hay nadie que tenga la regla absoluta, sin condición alguna, de seguir viviendo, pase lo que pase, ¿no? La persona que tuviese esa regla precisamente no viviría, ¿no? Precisamente no viviría, puesto que constantemente hacemos cosas tales que si no las hiciésemos viviríamos más tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, constantemente hacemos cosas tales que si no las hiciésemos viviríamos más tiempo. Tampoco es verdad que nadie tenga como máxima absoluta la de conservar la vida. Siempre es hacer eso bajo las condiciones X y Z. Puede ser que uno no tenga nada claro cuáles son sus condiciones, ¿no? Pero las hay, sin duda, las hay. Es decir, todos somos potencialmente suicidas, ¿no? ¿De acuerdo? Todos somos potencialmente suicidas. O sea, nadie está dispuesto a vivir pase lo que pase en cualquier condición, ¿no? Mucho menos dispuesto a venir a dar una clase, ¿no? Ni siquiera a vivir en realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Ni siquiera a vivir en realidad, ¿no? Bueno, por lo tanto, siempre tiene ese carácter de regla, de regla, de máxima, ¿no? ¿De acuerdo? A esto corresponde esto y a esto otro corresponde esto otro, ¿no? Siempre tiene esa condición de regla, pues máxima, ¿no? Vamos a ver, entonces hemos visto hasta aquí entonces bueno, dos ámbitos, el del conocimiento y el de lo práctico, ¿no? El del conocimiento y el de la decisión, ¿no? Y esto está claro, quizá no esté tan claro, o sea, hemos visto los dos ámbitos, el del conocimiento y el de la decisión, porque efectivamente hemos llegado a ese concepto de la regla o de la máxima, buscando qué es lo que en la decisión no es conocimiento, sino precisamente decisión, en esa función que he dicho antes, los elementos del conjunto de partida, son todos posibles objetos de conocimiento, porque son las situaciones con las que puedo encontrar. Y los elementos del conjunto de llegada también, son objetos de posible conocimiento, puesto que son las diversas cosas que yo materialmente puedo hacer, y estas son cosas observables, por ejemplo, o vengo a dar clase o no vengo a dar clase, ¿no? ¿De acuerdo? Tanto los elementos del conjunto de partida como los elementos del conjunto de llegada son cognoscitivamente accesibles, son constatables, ¿no? Lo único que no es conocimiento es la función misma, ¿de acuerdo? O sea, lo único que no es conocimiento es la función misma. Es decir, lo único que no es conocimiento es qué elemento del conjunto de llegada corresponde a cada elemento del conjunto de partida, ¿no? ¿Está claro? Los elementos del conjunto de partida y los elementos del conjunto de llegada son todos conocimiento, son todos contenidos de conocimiento posible, ¿no? Lo único que no es contenido de conocimiento es la función, la determinación de qué elemento del conjunto de llegada corresponde a cada elemento del conjunto. Y eso es justamente la máxima, es justamente la regla, la actitud, la regla de conducta, ¿no? Bueno, por lo tanto, eso por lo menos, eso es otra cosa que el conocimiento. Por lo menos la función esa, la regla en sí misma, es otra cosa que conocimiento. Es otra cosa que conocimiento. Por lo tanto, sí que tenemos dos terrenos. Es más, ya, con lo solo que lo que está aquí, en cada uno de esos dos terrenos hemos detectado eso que hablando del conocimiento definimos como una forma, como la forma que ya dijimos que era forma en el sentido aquel, bueno, que venía de la antigüedad, o sea que no era forma en el sentido de algo que conforme un contenido, ¿no? O sea, no era forma en el sentido de que sea algo que se añade a un contenido y le dé forma, sino que era forma en el sentido de lo de antemano obligatorio para todos los contenidos posibles, puesto que es aquello que hace que un contenido sea efectivamente un contenido, ¿no? Entendemos por la forma caballo, ¿no? Entendemos por la forma, naturalmente estoy en un ejemplo muy lejano a la cuestión actual, pero simplemente para documentar el uso de la palabra forma, digamos,
entendemos por la forma caballo, el en qué consiste que algo sea un caballo y por lo tanto el en qué consiste que algo no sea un caballo, ¿no? Por lo tanto, aquello que es de antemano obligatorio para todo caballo posible, ¿no? Porque constituye, por así decir, en qué consiste ser caballo, ¿no? Pues aquí era en qué consiste ser contenido de conocimiento o en qué consiste ser contenido de decisión. ¿En qué consiste ser contenido de conocimiento o en qué consiste ser contenido de decisión? ¿De acuerdo? Y efectivamente, pues a eso le hemos dado una cierta respuesta relativamente detallada hasta ahora en el caso de conocimiento, puesto que hemos visto efectivamente que hay elementos de antemano obligatorios para todo contenido posible de conocimiento, puesto que son, digamos, lo que hace que algo esté o por lo menos no esté dentro del ámbito de lo reconocido como conocimiento, aquello del caer de la higuera, el despertar del sueño y todas las cosas que vimos, ¿no? Elementos de antemano obligatorios para todo contenido posible de conocimiento, una forma de conocimiento, la forma de conocimiento, aquello que es de antemano obligatorio para todo contenido posible de conocimiento, pero bueno, algo así hemos hecho ya en la última clase también, algo así hemos hecho ya pues también con la decisión, puesto que hemos visto qué hay en general en una decisión, por el hecho de ser decisión. Hemos visto cómo es, hemos visto, independientemente de que mi decisión sea una o sea otra, es decisión. Bueno, pues ¿esto qué comporta? El ser decisión, el tener el carácter de decisión, ¿qué comporta? Es decir, ¿qué es lo que es inherente a una decisión como tal? Independientemente de que la decisión sea ahora una, luego otra y luego otra. ¿Qué es lo que es inherente a una decisión como tal? Por lo tanto, sí que hemos investigado la forma de lo práctico, la forma de decisión. Del mismo modo que antes habíamos investigado la forma de conocimiento, o sea, la forma de lo cognoscitivo. Ahora hemos investigado la forma de lo práctico. ¿Y qué es lo que hemos encontrado en la forma de lo práctico? Bueno, pues hemos encontrado en la forma de lo que acabamos de decir, eso de que la decisión siempre tiene eso que llamábamos la forma lógica de un universal. La forma lógica de un universal, que es lo que hoy hemos formulado diciendo que siempre tiene el carácter de una regla, ¿no? Que siempre tiene el carácter de una regla aplicable a situaciones cognoscitivamente dadas diferentes, eventualmente con resultados también diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Eso que hemos dicho hoy de la función, ¿no? De que se puede aplicar a cada elemento del conjunto de las situaciones cognitivas y dará lugar a un elemento quizá diferente, del conjunto de las situaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, sí que tiene siempre ese carácter de regla, de máxima, de máxima, por lo tanto, ese carácter lógico de universal, es decir, de algo aplicable a situaciones, en principio infinitas posibles situaciones diferentes, ¿no? Infinitas posibles situaciones diferentes, dando lugar o no a resultados materialmente observables también. Bueno. Habíamos visto que eso era lo que hay en toda la decisión, que toda decisión tiene ese carácter de regla de máxima, ¿no? De regla de máxima. Y por lo tanto, pues que eso es lo que llamamos la forma de decisión. Y además, detectábamos en la clase pasada, estoy diciendo las mismas cosas con palabras ligeramente diferentes para que se pueda conectar también con exposiciones diferentes del mismo contenido, de la misma cuestión. Habíamos detectado en la clase pasada una conexión entre esto que consideramos como la forma de la decisión, es decir, el carácter lógico de universal, el carácter lógico de regla, de algo aplicable a casos diferentes, ¿no? Habíamos detectado una coincidencia de esto con cierta pretensión que desarrollábamos en la clase anterior, y que llamábamos, tal como la llama Kant, ética autónoma, ¿no? Ética autónoma.
Porque decíamos en la clase anterior, esto de que haya siempre la forma lógica de universal, esto de que haya siempre la forma lógica de universal, sí que tiene como efecto una especie de autoenjuiciamiento interno de las propias decisiones o de las propias máximas. Esto de que haya siempre la forma lógica universal sí que tiene como efecto una especie de autoenjuiciamiento de las propias, o sea, autoenjuiciamiento de las propias decisiones, y por tal entendí e insistí mucho en esto. Autoenjuiciamiento de la propia decisión quiere decir enjuiciamiento de la decisión en y por la decisión misma que se enjuicia, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no por algo que se supone que también está en el mismo decidiente, pero que es distinto, ¿no? ¿De acuerdo? Sino por la propia decisión, ¿no? Por la propia decisión. Y además, bueno, explicábamos por qué había que entenderlo así, decíamos, vamos a ver, el que haya efectivamente siempre esta forma lógica de universalidad, produce un autoenjuiciamiento de las reglas o de las máximas, porque en efecto puede haber máximas que no sean compatibles con esa forma lógica, decíamos, ¿no? Que no sean compatibles con esa forma lógica. Es decir, que sean cosas que sí puedo hacer una vez y otra vez y otra vez y otra vez, todas las veces que quiera, pero que si las formulo como regla universal, de ahí resulta una contradicción. Que si las formulo como regla universal, de ahí resulta una contradicción. Decíamos, a pesar de eso, esas reglas podrán funcionar. Podrán funcionar porque a pesar de que lo contradictorio justamente no puede darse, no puede materializarse, no puede ejecutarse, es imposible hacer a la vez A y no A, sin embargo esas reglas sí podrán funcionar precisamente porque aunque la regla, la máxima, es regla, es máxima y por tanto contiene la forma lógica de universalidad, decíamos. Sin embargo, eso es la decisión, es el contenido de la decisión, es lo que yo decido y por lo tanto es contingente. Es decir, que puede ser que para otra ocasión ya no tenga esa misma regla, ya no tenga esa misma actitud, yo tenga otra postura, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aunque eso tenga la forma lógica de universal, sin embargo, nunca será realmente universal, porque nada me garantiza que para la otra ocasión, o la otra, yo vaya a tener la misma regla. Es más, mi vida es finita y por lo tanto solamente, aun suponiendo que mantuviese siempre esa máxima que formulada como universal es contradictoria, aún así, aun suponiendo que la mantuviese siempre, de hecho solamente la usaría un número finito y determinado de veces. Por lo tanto, eso no sería ningún universal real, ¿no? Tendría esa forma lógica de universal, pero no sería ningún universal real, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el hecho de que sea contradictoria, con la forma lógica de universalidad, el hecho de que formulada de esa forma universal que lugar a una contradicción, no la convierte en imposible. No la convierte en imposible. Sí la convierte en autocondenatoria, por así decirlo. Sí la convierte en autocondenatoria. Puesto que sí que es verdad que yo, en el momento en que tengo esa actitud, tengo esa regla de conducta. La tengo como regla de conducta y sin embargo como regla es contradictoria, ¿no? Es contradictoria. Eso no me impide tenerla, puesto que la contradicción lo es solo por el hecho de ser universal. Solo por el hecho de ser universal, decíamos. No es contradictorio el hacer eso una vez y otra vez y otra vez, incluso de cada vez de nuevo. Eso, ahí no hay contradicción alguna. Solamente hay contradicción en el carácter de ley universal, ¿no? En el carácter de ley universal. Y como de hecho yo eso que esa regla me dice, solamente lo voy a ejercer una vez y otra vez y no sé cuántas veces, pero siempre un número determinado de veces, porque eso es el contenido de mi decisión y por tanto es algo contingente, tiene la forma lógica de universalidad, pero solo la forma lógica, es decir, no es algo que efectivamente yo tenga que mantener siempre y que cualquier otro tuviese que hacer también, ¿no? Entonces, la contradicción que hay en el hecho de que yo lo tenga como regla, la contradicción que hay en el hecho de que yo lo tenga como
no implica que es aquello que decíamos en la clase anterior, es aquello que decíamos en la clase anterior. Estoy en realidad resumiendo cosas ya dichas en la clase anterior, pero que me interesa que queden. Por otra parte, es un tema que tenemos también previsto para la próxima clase práctica, ¿no? De acuerdo con el mecanismo este de digamos, completar en la clase práctica las cosas que no que quizá no hay tiempo de desarrollar en ciertas direcciones en la clase teórica. Es un tema que tenemos previsto para la próxima clase práctica, pero de todas formas, como me interesa que como sin clase práctica quede bien atornillado, por eso he resumido con cierta amplitud lo dicho ya en la clase anterior. Es decir, en definitiva, no es ni nada más ni nada menos que aquello de las conductas que aun en el caso de que sean de hecho constantes por parte de alguien, o por parte de todos, o por parte de la inmensa mayoría, sin embargo, solo se pueden formular como ruptura de la norma, solo se pueden formular como excepción y nunca como regla, ¿no? Nunca como regla. Era aquello que decíamos por ejemplo, y por ejemplo lo pongo entre comillas, eso sí que lo discutiremos en la clase práctica y no aquí. ¿Hasta qué punto eso es exactamente un ejemplo? ¿De acuerdo? ¿Hasta qué punto es exactamente un ejemplo? A lo mejor no es un ejemplo, sino que es otra manera de decir la cuestión general. Pero bueno, Kant le llama ejemplo algunas veces, quizá de modo un poco inconsecuente, ¿no? Por lo tanto vamos a dejar este ejemplo. El ejemplo es lo que pasaba con el ejemplo de cualquier regla que me autorice, dadas determinadas condiciones, a mentir. Bueno, pues, la mentira puede ser lo que quizás sea lo que hacemos todos los días a todas las horas, quizá, no lo sé, quizá, pero en todo caso solo es pensable como ruptura, solo es pensable como excepción y nunca como regla, ¿no? Porque, decíamos, para mentir se necesita la presuposición de veracidad, se necesita la presuposición de veracidad, pues lo que se necesita es el lenguaje. Se necesita el lenguaje, se necesita el vehículo de comunicación, se necesita el código de comunicación, y el código de comunicación, el lenguaje, no es sino un código de correspondencia entre significante y significado, es decir, entre lo que se dice y lo que, digamos, hay, ¿no? ¿De acuerdo? Si bajo ciertas condiciones se establece como regla el que no hay esa correspondencia, entonces lo que se está haciendo es, bajo esas condiciones, suspender la validez del lenguaje, suspender la validez del código de comunicación. Pero sin comunicación, sin lenguaje, tampoco se puede mentir. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues, efectivamente, la mentira no es pensable como regla. No es pensable como regla. Solamente es pensable como excepción, independientemente de que a lo mejor sea la excepción constante, cosa que no sé, ¿no? Cosa que eso ya entra dentro del autoexamen de cada uno, ¿no? Pero si es que es posible el autoexamen, que tampoco lo sé, ¿no? Pero en todo caso, con independencia de que a lo mejor sea la excepción constante, de todo modo, solo es pensable como excepción, porque presupone como regla lo contrario de ella, ¿no? Presupone como regla lo contrario de ella. La mentira no es posible sin que valga el vehículo de comunicación, ¿no? Y el que valga, porque no es posible sin comunicación, evidentemente, no es posible sin comunicación, no es posible sin lenguaje, ¿no? Y el que valga el código de comunicación o el tipo de comunicación significa que sí que hay una correspondencia entre significante y significado, entre lo que se dice y lo que hay, ¿no? Y eso quiere decir que hay en principio veracidad, no mentira, ¿no? La mentira solo es posible sobre la base de la presunción de veracidad, ¿no? Entonces, hay unas ciertas conductas, por de pronto, que son todas aquellas que implican engaño, que implican mentira, que no son posibles de otra manera que presuponiendo como regla lo contrario de ellas, ¿no? Y que por tanto contienen en sí mismas su propia condena, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Contienen en sí mismas su propia desaprobación, ¿no? Y eso es lo que vamos a decir. Bueno, entonces vamos a ver, nos interesa ahora, después de este recordatorio, nos interesa después de este recordatorio lo siguiente. Hemos visto entonces dos campos, lo cognoscitivo y lo práctico, digamos, lo ente o las cosas como objeto posible de conocimiento, y por otro lado lo ente o las cosas como objeto posible de decisión, como lo que yo puedo hacer o no hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Por un lado lo ente como objeto posible de conocimiento, por otro lado lo ente como objeto posible
de decisiones de como aquello que yo puedo hacer o no hacer. Si queréis llamarle así, por un lado la naturaleza, de hecho se llama muchas veces la naturaleza, el ámbito de lo objeto posible de conocimiento, se llama muchas veces la naturaleza, y de ahí viene lo de ciencias de la naturaleza, para referirse a la física en sentido amplísimo, ¿no? Eso en la lengua de Kant se dice Naturwissenschaft, ciencia de la naturaleza, ¿no? Lo de la hora conducta, ¿no? Bueno, hemos visto dos campos, ¿no? Y en ambos, pues en qué consiste en general ser contenido de ese campo. ¿En qué consiste en general ser contenido de ese campo? ¿En qué consiste en general ser objeto posible de conocimiento? ¿Y en qué consiste en general ser contenido posible de conocimiento? O sea, en ambos campos, ¿en qué consiste en cada uno de los campos? ¿En qué consiste en general en ser contenido de un campo o ser contenido del otro? A este, ¿en qué consiste en general en ser contenido de un campo o ser contenido del otro? Lo llamamos las respectivas formas, ¿no? Forma de conocimiento, forma del conocimiento y forma de conducta, ¿no? Aparte de forma, hemos empleado otras expresiones que conviene que no olvidéis porque las vais a encontrar. Por ejemplo, aquello de, bueno, por supuesto lo a priori, lo a priori puesto que es aquello en lo que consiste ser objeto de ese campo, evidentemente tendrá que ser de antemano obligatorio para todo contenido posible de ese campo, ¿no? Para todo objeto posible de ese campo, a priori, pero también recordad aquello de la posibilidad, que decimos que es un término más que se nos escapa más de manera inmediata, ¿no? La posibilidad, bueno, pues, o sea que también se le llama eso la posibilidad, es decir, por aquello de que posible, es decir, posible, es decir, no en la situación del decaedro regular o el triángulo y obtusángulo, posible es aquello que en efecto tiene en qué consiste, ¿no? Tiene una constitución pensable, ¿no? Eso es lo posible, ¿no? Por lo tanto se llama la posibilidad, pues efectivamente en qué consiste, se llama la posibilidad. La posibilidad de un caballo es en qué consiste ese caballo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es posible un caballo precisamente porque hay un en qué consiste ser caballo, mientras que en cambio no hay un en qué consiste ser decaedro regular, ¿no? Ni un en qué consiste ser triángulo de otros, ¿no? Y por tanto también la posibilidad, además de la forma, y por tanto las condiciones de la posibilidad, no en el sentido de algo que tenga que ocurrir antes para que después ocurra eso, sino simplemente las condiciones de la posibilidad, quiero decir, las notas o los elementos constitutivos, los elementos componentes de la forma, ¿no? Y habíamos hablado de cuestiones de palabras que son importantes porque las podéis encontrar, si os ponéis a leer cualquier texto de Kant o sobre Kant, ¿no? Los podéis encontrar a veces con los malentendidos que origina este peculiar lenguaje, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, entonces, hemos estudiado eso por lo que se refiere al conocimiento y por lo que se refiere a la decisión. Y hemos visto que no hay diferencia de lo uno a lo otro, y además, de hecho, pues los hemos estudiado independientemente, primero lo uno y después lo otro, no hemos empleado nada procedente del conocimiento para ver qué era una decisión, ni viceversa, ¿no? Sin embargo, una vez que hemos estudiado, que hemos reconocido independientemente lo uno y lo otro, y no en absoluto derivado lo uno de lo otro, ni lo otro de lo uno, es que no se sigue ni lo uno ni lo otro, ni lo uno de lo otro, ni lo otro de lo uno, una vez que hemos estudiado independientemente, sí puede tener interés digamos, constatar algunas, no sé cómo llamarle, armonías, coincidencias entre lo uno y lo otro, que no son ninguna dependencia ni de lo uno respecto al otro, ni del otro respecto al uno, ¿no? Son simplemente, bueno, ciertas coincidencias de estructura entre un campo y otro. Vamos a ver, por de pronto una cosa, vamos a ver. Por de pronto una cosa. Hemos dicho, no hay razonamiento alguno que conduzca de conocimientos a una decisión y de decisiones a un conocimiento. Son campos que se validan, por así decir, separadamente el uno del otro, ¿no? Por lo tanto,
el que algo sea objeto de posible conocimiento es distinto de que sea objeto de posible decisión. Digamos, la representación de una situación posible como objeto de conocimiento, el cálculo cognoscitivo de qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa en cierta situación posible, eso nunca convierte por sí solo esta situación en objeto ni en contraobjeto de decisión, ¿no? ¿De acuerdo? Es aquello de el hecho de ver que viene el coche, ¿no? Y de saber que si no me aparto me aplasta, que todo eso es conocimiento, ¿no? Y que si me aplasta me muero, que todo eso sigue siendo conocimiento. Eso por sí solo no hace que yo me aparte, ¿no? ¿De acuerdo? No hace que yo me aparte. Bueno, del conocimiento, por muy exhaustivo que sea, de qué es lo que puede o no puede pasar, no se sigue por sí solo qué es lo que yo. Y es obvio que viceversa tampoco, ¿no? Es obvio que viceversa tampoco, que las decisiones no se siguen conocimientos, ¿no? Sin embargo, fijaros bien, hay un detalle aquí, hay un detalle de coincidencia, que es lo siguiente. ¿Cuál es el ámbito? Vamos a empezar ahora por la decisión. ¿Cuál es el ámbito, digamos, de en general, los posibles objetos de decisión? Los posibles contenidos de conducta. ¿Cuál es el ámbito de, en general, los posibles objetos de decisión? Los posibles contenidos de conducta. O sea, el ámbito de todo aquello que quizá alguien alguna vez tenga que decidir si lo hace o no lo hace, ¿no? El ámbito de todo aquello, a propósito de lo cual quizá alguna vez alguien tenga que decidir si lo hace o no lo hace. No yo ahora, hay muchas cosas que yo ahora evidentemente no podría de ninguna manera hacer y que sin embargo sí son objetos posibles de una conducta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues realizar determinada operación tecnológica que modifique la distancia entre la Tierra y el Sol, por ejemplo. Es claro que eso no se me plantea a mí, supongo que a ninguno, espero que a ninguno de vosotros, ¿no? En este momento. Pero de lo que he dicho no se sigue que sea absolutamente imposible y por lo tanto no se sigue que no sea algo que quizá alguna vez alguien tenga que decidir si se hace o no se hace. ¿Me explico? Bueno, a no ser, si es absolutamente imposible, no, ¿de acuerdo? O sea, si eso es como un decaedro regular, entonces no, pero a mí no me consta que eso sea como un decaedro regular, ¿no? A lo mejor es porque no será suficiente física, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en principio no me consta que eso sea como un decaedro regular. Entonces, si no es como un decaedro regular, entonces sí es quizá algo que alguna vez alguien tendrá que decidir, quizá, no seguro, pero quizá si se hace o no se hace. Es más, desde el momento en que eso fuese tecnológicamente posible, ¿no? En que hubiese algún procedimiento para hacer esa operación, desde el momento en que eso fuese tecnológicamente posible, pues entonces ya estaría siendo un objeto de decisión, porque ya si no se está haciendo sería porque no se quiere, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Desde el momento en que fuese tecnológicamente posible, ya sería una decisión, puesto que ya sería algo que si no se está haciendo es porque no se quiere hacer, ¿no? Bueno, con esto ya he dicho una cosa, el objeto posible de decisión alguna vez por parte de algún decidiente es todo aquello que no sea imposible en términos absolutos, ¿no? Todo aquello que no sea imposible en términos absolutos. Por lo tanto, todo aquello que pudiera darse alguna vez, ¿no? Todo aquello que quizá pudiera darse alguna vez o quizá no se vaya a dar nunca, ¿no? Todo aquello que quizá pudiera darse alguna vez. Todo aquello que quizá pudiera darse alguna vez. Pero con esto ya estoy diciendo que es también todo aquello que es un objeto posible de conocimiento. Todo aquello que alguna vez pudiera encontrarse, ¿no? Todo aquello que no es como decaedro regular, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Todo aquello que no es como decaedro regular. ¿Un objeto posible de conocimiento? Claro. O sea, ese es el problema. Vamos a ver. Objeto posible, se ha entendido, parece ser perfectamente que objeto posible de decisión
objeto posible de decisión, se ha entendido que objeto posible de decisión es todo aquello que no es absolutamente imposible, ¿no? ¿De acuerdo? Que no es objeto posible de decisión para mí ahora, ni para vosotros, como eso de acercar o alejar la Tierra del Sol, ¿no? ¿De acuerdo? Pero que es un objeto posible de decisión si es que no es algo imposible en términos absolutos, imposible en términos absolutos, si es que no es algo como decaedro regular, ¿no? ¿De acuerdo? O como triángulo biobtusángulo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? O sea, objeto posible de decisión es todo aquello que no es absolutamente imposible de suyo. Por lo tanto, todo aquello que pudiera alguna vez tener lugar, que pudiera alguna vez darse. ¿De acuerdo? Todo aquello que pudiera alguna vez darse. Todo aquello que no es, digamos, físicamente imposible, o físico-matemáticamente imposible, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, también todo aquello que es objeto posible de conocimiento, todo aquello que pudiera alguna vez estar ahí, todo aquello que es objeto posible de conocimiento. Todo aquello que no está en el caso, decíamos, de decaedro regular. Y que no está en el caso de decaedro regular quiere decir que no está excluido por las condiciones de la posibilidad o por la forma de conocimiento. O sea, objeto posible de decisión es todo aquello que no es imposible en términos absolutos. ¿Y qué quiere decir que no es imposible en términos absolutos? Pues que pudiera, quizá, en principio, alguna vez darse. Pero darse quiere decir estar ahí, ser objeto posible de conocimiento, ser objeto posible de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Ser objeto posible de conocimiento. Vamos a ver, con esto hemos llegado a una cosa mucho más limitada a lo mejor de lo que alguno está pensando. Es solo algo así como que los dos ámbitos, el ámbito de los objetos posibles de decisión y el ámbito de los objetos posibles de conocimiento, los dos ámbitos, por así decir, materialmente coinciden, ¿no? Como ámbitos globales, totales, materialmente coinciden. Materialmente quiere decir en cuanto a los contenidos que hay en cada uno de ellos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Está claro que no coinciden formalmente, es decir, no coincide formalmente, es decir, un acto de decisión no es un acto de conocimiento ni se sigue de él, ¿no? ¿De acuerdo? Los dos ámbitos no coinciden formalmente, tienen formas, constituciones distintas. Tienen formas, tienen constituciones distintas. Y sin embargo, de alguna manera están obligados a coincidir materialmente, a que sus límites de contenido coincidan, ¿no? ¿De acuerdo? A que sus límites de contenido coincidan, ¿no? ¿De acuerdo? Están obligados a coincidir materialmente, a que sus límites de contenido coincidan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente está excluido de poder ser un objeto posible de decisión alguna vez aquello que sea absolutamente imposible de suyo y por lo tanto aquello que no pueda en absoluto darse, que no puede en absoluto tener lugar, aquello que no puede en absoluto tener lugar. Por lo tanto, aquello que también esté excluido por la constitución misma del conocimiento, por la constitución misma del darse, del estar ahí, del aparecer, o sea, de eso que hemos llamado el conocimiento o la experiencia. ¿De acuerdo? Que es el caso del decaedro regular o de cualquier otra cosa que contradiga los contenidos de... no solo del decaedro regular, sino, vamos a ver, encuentro otro ejemplo, de que cuando yo me despierto, lo de antes y lo de después puedan ser válidos a la vez, por ejemplo, ¿no? ¿Está claro? Hemos puesto otro ejemplo para evitar que el ejemplo sea solo matemático, el decaedro regular, valgámonos del otro ejemplo que no era matemático, que es ¿por qué sé yo que me he despertado, ¿no? Y que lo de antes era suyo, o al revés quizá, que lo de antes era cuando estaba despierto y ahora me he dormido, pero en cambio sí sé que no puede ser válido todo, lo de antes y lo de después, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo sé? Bueno, pues que evidentemente ahí hay alguna imposibilidad absoluta, ¿no? Teniendo en cuenta eso, junto con otros datos que tengo y que conozco, resulta que no encaja, que es una figura que no encaja, ¿no? Es imposibilidad absoluta, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues evidentemente solo esa imposibilidad absoluta excluye el que eso pueda quizá algún día poder hacerse, y poder hacerse quiere decir ser un objeto posible de decisión. Solamente está excluido de la condición de objeto posible de decisión aquello que absolutamente no puede ser, absolutamente no puede ser, y que por tanto también está excluido de la condición de objeto posible de conocimiento, ¿no?
O sea, simplemente no puede darse. Simplemente no puede darse. O sea, es decir, aquello que se documenta en el mismo momento en que yo me doy cuenta, no, pues tengo que haberme despertado o tengo que haberme dormido, porque lo de antes y lo de después junto no es posible, ¿no? No es posible en absoluto, no puede ser, ¿no? Si sí puede ser, solo que a mí me parece muy raro, entonces puedo estar equivocado y puede ser que ni me haya despertado ni me haya dormido, ¿no? Si estoy en lo cierto, cuando digo no puede ser es que o me he despertado o me he dormido, si estoy en lo cierto es porque en efecto hay imposibilidad absoluta de encaje, ¿no? Mientras haya alguna posibilidad de encaje en términos absolutos, mientras eso pudiera eventualmente ser, no puedo estar seguro de que o me he despertado o me he dormido, ¿no? Puede ser que todo sea válido, ¿no? Y que en realidad no esté despertado ni dormido, sino simplemente despistado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Imposibilidad absoluta, sí. Imposibilidad absoluta quiere decir, no puede ser, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no puede ser de ninguna manera, es absolutamente imposible. Entonces, solamente eso excluye algo de la condición de posible objeto de decisión, porque solamente aquello que es absolutamente imposible, o sea, que simplemente no puede darse, y por lo tanto tampoco es un objeto posible de conocimiento, por lo tanto tampoco está dentro de la forma de conocimiento, tampoco está dentro de la forma de conocimiento, ¿no? Solamente eso no podrá ser jamás cosa alguna que alguien pueda decir. Y por tanto, solamente eso no será objeto posible de decisión. Sí. Sí, habíamos dicho que yo puedo decidir cambiar mi regla de conducta. Entonces, ¿las reglas de conducta son un objeto de decisión? No, la regla de conducta no. La regla de conducta misma no es un objeto de decisión, porque lo que es un objeto de decisión son los contenidos que esa regla de conducta produce, ¿no? Claro, es decir, a ver, tu decisión de cambiar tu regla de conducta en realidad, lo hemos dicho así, pero no es una decisión de cambiar la regla de conducta, porque tú sobre lo que decides no es sobre la regla de conducta, sino sobre la conducta. ¿Me explico? Lo que pasa es que, bueno, pues que la regla de conducta que mañana tienes a lo mejor no es la misma que has tenido hoy. Pero tu decisión de cambiarla no ha sido la decisión de cambiar la regla de conducta, sino que ha sido la decisión de hacer A cuando ayer tenías la decisión de hacer B. ¿No? ¿Me explico? O sea, a ver, vamos a ver, lo único que cuando, vamos a ver, si yo ahora estoy percibiendo algo, y me doy la vuelta y estoy percibiendo otra cosa, o sea, primero estoy percibiendo A y luego estoy percibiendo B, ¿no? Mi objeto de conocimiento es A y es B, ¿no? ¿De acuerdo? Pues lo mismo. Vamos a ver, tú hoy tienes determinada regla de conducta X, ¿no? Dentro de un año tienes en su lugar la regla de conducta Y. Entonces, los objetos de decisión son X e Y. Pero los contenidos de X y no las reglas como tales, son los contenidos. El contenido de X y el contenido de Y. Entonces, no decides... A ver, de otra manera. El objeto de conocimiento no es el conocimiento mismo, sino el objeto de conocimiento. ¿Me he explicado ahora? O sea, yo no conozco mis conocimientos, conozco cosas. ¿Está claro? Yo no conozco mis conocimientos, conozco cosas. Por lo mismo, no decido decisiones, decido conductas. ¿No? ¿Me explico? Y por lo tanto, lo que es objeto de la decisión no es la decisión, no es la regla de decisión, sino la. O sea, la pregunta tuya se va a ser una operación puramente verbal, de pasar, digamos, del discurso al metadiscurso, ¿no? O sea, de decir que, o sea, de hablar como si lo que conocieses, pues el conocimiento mismo en vez de ser lo que conoces, ¿no? Lo que decides no es la decisión, decides cosas, ¿no? Decides el contenido. La decisión es el acto tuyo. No decides sobre la decisión, decides sobre cosas y ese acto de decidir es la decisión, ¿no? Entonces, el hecho de que pueda cambiar mi regla de conducta, a ver, no es exactamente yo puedo cambiar mi regla de conducta, sino mi regla de conducta puede cambiar, puede ser distinta de mañana, ¿no? Porque sobre lo que yo decido no es sobre mi regla de conducta, decido sobre las cosas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que decido con una actitud hoy y a lo mejor con otra mañana, ¿no? Y eso es lo que llamo la regla. Pero yo no he decidido la regla. No hace falta pensar para nada en la... Fijaros bien, todo eso que estamos hablando no es ningún funcionamiento psicológico ni mucho menos consciente.
¿De acuerdo? Pues, pero no es psicológico en general, porque lo que importa ahí no es lo que hay en mi mente, sino cómo me conduzco yo. ¿De acuerdo? Lo mismo que pasaba con el conocimiento, o sea, lo que importaba no es lo que hubiese en mi mente, sino el que sea válido, ¿no? El que sea válido, decíamos, ¿no? También aquí, tampoco el terreno de la conducta es nada psicológico. No es cuestión de qué es lo que hay en mi mente, sino de cómo me conduzco. ¿Está claro? No es cuestión de qué es lo que hay en mi mente, sino de cómo me conduzco. Es lo único que se discute. Entonces, no hace ninguna falta que esa regla que yo tengo sea algo en lo que yo esté pensando. ¿De acuerdo? No hace ninguna falta que esa regla que yo tengo sea algo en lo que yo esté pensando. Basta con que yo me conduzca así. Basta con que yo me conduzca así, ¿no? Entonces puede ser que así como me conduzco hoy, pues ya no me conduzca dentro de un año, ¿no? Puede ser, pero yo sobre lo que he decidido no es sobre mi regla de conducta, que no tengo ni por qué conocer, ¿no? Basta con que la haya, con que efectivamente determine mi conducta, ¿no? Es más, es que, vamos a ver, es que efectivamente he dicho que mi regla de conducta que ni siquiera tengo por qué conocer. No solamente no tengo por qué conocerla, sino que nunca puedo estar seguro de conocerla. Fijaros, hace un momento cuando hemos hablado de la función, cuando hemos hablado de aquello de la función, cuando hemos empezado la regla de conducta como una función, pero del conjunto de las posibles situaciones objetivamente dadas, en el conjunto de las posibles conductas materiales. Dije entonces, tanto los elementos del conjunto de partida como los elementos del conjunto de llegada son objetos de conocimiento. Son cosas que yo percibo. Porque percibo en qué situación me encuentro y percibo qué es lo que hago en esa situación. ¿De acuerdo? Lo único que no es conocimiento, decía, es la función misma. Bueno, pues si no es conocimiento, no es conocimiento. Si no es conocimiento, eso quiere decir que yo no puedo estar seguro de saber cuál es mi regla de conducta. ¿De acuerdo? No puedo estar seguro de saber cuál es mi regla de conducta. O sea, no puedo estar seguro de saber cuál es mi regla de conducta. O sea, lo único que puedo hacer lo único que puedo hacer, o sea, en otras palabras, aun suponiendo que yo no mienta, por ejemplo, aun suponiendo que yo no mienta, para poner el ejemplo de la mentira, aun suponiendo que yo no mienta, yo nunca puedo estar seguro de si no miento simplemente porque soy veraz, ¿está claro? De si no miento simplemente porque soy veraz, o no miento porque esa en principio es la manera más adecuada de, por ejemplo, no liarme con mis mentiras y no acabar quedando por mentiroso, con la consiguiente pérdida de crédito y por lo tanto de posibilidades de operación entre otras personas, por ejemplo, ¿no? ¿Está claro? Es decir, nunca sé si lo que hago lo hago en aplicación de una máxima o de otra, ¿no? Nunca sé quiere decir nunca puedo estar seguro de ello. Puedo tener más o menos indicios, pero por definición no puedo estar seguro de ello, puesto que eso es precisamente lo que no es objeto de conocimiento. Objeto de conocimiento es la situación en la que me encuentro en cada caso y lo que en cada caso hago. Pero los términos que definen la función misma, los términos de la correspondencia del uno al otro, eso no es objeto de conocimiento. Por lo tanto, es algo que nunca puede constar de manera segura, ¿no? Algo que nunca puede constar de manera segura, ¿no? Puedo decir que lo que yo he observado que he hecho, pudiera desprenderse de la máxima X y en cambio no pudiera desprenderse de la máxima Y. Porque efectivamente puedo observar lógicamente que de la máxima Y no se seguiría eso que yo he hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Y que en cambio de la máxima X sí pudiera seguirse. Eso sí puedo decirlo. Pero lo que no puedo nunca es estar seguro de que mi máxima haya sido en efecto X, ¿no? ¿De acuerdo? De eso nunca puedo estar seguro. ¿Está claro? De eso nunca puedo estar seguro. Por lo tanto, es que la máxima, la regla de conducta en realidad ni siquiera es conocida propiamente. Mucho menos, por lo tanto, tendrá que ser tematizada, enfocada, tomada en consideración en sí misma, ¿no? Yo tengo una regla de conducta, ¿no? Pero a lo que se refiere esa regla de conducta no es a la regla de conducta misma, sino a las cosas que hago o no hago. Y eso es lo que decido, ¿no?
Bueno, aquí tenemos que dejarlo, evidentemente, continuaremos mañana con él. No olvidéis, por favor, esto último que he dicho, que en realidad me he quedado en mitad de una cosa que quería decir, pero no olvidéis esto último que he dicho de la coincidencia material, la coincidencia material entre el ámbito de los posibles objetos de decisión y el ámbito de los posibles objetos de conocimiento. Es decir, eso que he dicho de que solamente está excluido de que alguna vez pudiera ser contenido de alguna decisión, aquello que simplemente es que no puede haberlo, ¿no? ¿De acuerdo? Que no puede tener lugar. Y que por lo tanto el ámbito de los posibles objetos de conocimiento y de los posibles objetos de decisión son materialmente el mismo ámbito, aunque las formas sean distintas, por así decirlo, aunque correspondan a un distinto estatuto. Es el mismo ámbito material con distintos estatutos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con distintos estatutos de la vida. Bueno, eso tendrá unas consecuencias que serán bastante importantes para la comprensión del conjunto de lo que tenemos que entender de Kant, y por lo tanto os pido que lo recordéis, bueno, que debe ser el día de mañana, que no es mucho, ¿no? ¿De acuerdo?